Son las mayores maniobras militares realizadas nunca antes por China y en algunos puntos se efectúan a solo 20 kilómetros de la costa taiwanesa, con fuego real y con artillería de largo alcance. Así responde China al viaje a Taiwán de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara estadounidense de Representantes, que voló a la isla y se reunió con sus líderes, a pesar de las repetidas amenazas de China. Quienes juegan con fuego se queman, advertía el presidente Xi Jinping a su homólogo Joe Biden en su conversación telefónica del pasado 28 de julio. Tras el aterrizaje, fue el ministro chino de Exteriores quien dijo que la visita era jugar con fuego. Y es un fuego que va más allá de Taiwán. El 4 de agosto, el gobierno de Japón afirmó que 5 misiles balísticos disparados por China durante sus maniobras habían caído en aguas de su zona económica especial. ¿Está el mundo ante un nuevo frente de guerra? ¿Interesa a China iniciar un conflicto armado que lastre sus vínculos con Occidente? ¿Estuvo acertada Pelosi al imponer su derecho a visitar Taiwán en un momento tan crítico para la seguridad internacional? La visita de Nancy Pelosi ahora mismo lo que no va a hacer es desencadenar una inminente invasión de la isla. Principalmente se tiene que entender, ¿no?, esta demostración de fuerza hacia la opinión pública taiwanesa, de tal manera, ¿no?, que entiendan que la determinación de China en el proceso de reunificación sigue vigente y que por lo tanto van a seguir en este proceso independientemente, ¿no?, de cómo se estén produciendo, ¿no?, los movimientos geopolíticos alrededor. Aunque Estados Unidos y sus aliados asiáticos están alarmados por la creciente presencia de China en el Pacífico, no quieren echar por tierra abiertamente las concesiones de las últimas décadas. A pesar de que el viaje de Nancy Pelosi a Taiwán fue la visita estadounidense de mayor rango efectuada en los últimos años, Washington trató de quitarle importancia. We're obviously monitoring her travel, as we always do for members of Congress, and we've taken all appropriate measures to ensure the safety of her travel throughout the region. Let me be clear. The Speaker's visit is totally consistent with our long-standing One China policy. We've been very clear that nothing has changed about our One China policy. En virtud del principio de una sola China, formulado en 1971, la isla de Taiwán es una simple provincia rebelde que no debe ser reconocida como Estado independiente. La aceptación o rechazo de ese principio es un factor clave en las relaciones de la República Popular China con el resto del mundo. Hoy, tras las presiones ejercidas por China durante décadas, son muy pocos los países que mantienen relaciones oficiales con Taiwán, y la mayoría de ellos están en América Latina. En Centroamérica, los últimos aliados oficiales de Taiwán son Guatemala, Belice y Honduras. Y aunque la presidenta hondureña Xiomara Castro había anunciado que rompería relaciones con Taiwán, el pasado 28 de julio recibió las credenciales de una nueva embajadora taiwanesa. Sin embargo, Panamá, que formaba parte de este grupo, rompió sus relaciones diplomáticas con Taipei en 2017. En el Caribe, los estados con vínculos oficiales con Taiwán son Haití, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, así como San Vicente y las Granadinas, cuyo primer ministro Ralph Gonsalves viajó el pasado 3 de agosto a Taiwán, pese a la tensión reinante, e instó a China a cesar sus ejercicios militares cerca de la isla. República Dominicana, que también era aliado de Taipei, rompió los lazos en 2018. En Sudamérica, Paraguay es el único país con vínculos con Taiwán y los ha mantenido contra viento y marea. En abril de 2020, el Senado paraguayo rechazó un proyecto de la oposición para establecer relaciones diplomáticas con la República Popular de China y recibir su apoyo en la lucha contra el coronavirus. La lista de los países que reconocen a Taiwán en el resto del mundo es aún más corta. Incluye a Ciudad del Vaticano en Europa, Eswatini, la antigua Suazilandia, en África, así como a las islas Marshall, Nauru, Palaos y Tuvalu en Oceanía. La mayoría de los países mantiene contactos no oficiales con Taiwán a través de delegaciones comerciales. En ese grupo se encuentra Estados Unidos, cuya ambigüedad incomoda a una China que considera a Taiwán como su territorio y anuncia, sin tapujos, su intención de recuperarlo. 祖国完全统一的历史任务一定要实现，也一定能够实现。
China tiene una narrativa anclada en una visión, lo que llaman el siglo de la humillación, en referencia al siglo pasado, finales del siglo XIX y siglo XX, en el que el imperio chino se desintegró y las potencias coloniales se aprovecharon de esta situación. El Partido Comunista Chino tiene esta idea de recuperar lo que fue esta China importante en el mundo y un poco cerrar estas heridas que tienen por lo que perciben como una humillación de las potencias coloniales. Ya en 2017, Xi Jinping anunciaba que la intención de su país es haber completado la reunificación en 2049, año en que se conmemora el centenario de la fundación de la República Popular. Para lograrlo, China ha iniciado un proceso de modernización de su ejército. Este proceso estaba previsto que se completara a 2035, sin embargo, el año pasado Xi Jinping adelantó esta fecha a 2027. Por lo tanto, estaríamos que en este tiempo que va desde ahora a 2027 es el tiempo en donde China comprende que va a alcanzar esas capacidades militares necesarias para poder enfrentar una guerra que tenga la previsión de ganar. Claramente China está convencida de que Occidente está en declive, está en decadencia y que es una cuestión de tiempo que China tenga una superioridad tecnológica y económica que precisamente le pondría una posición de ventaja en caso de conflicto, que hasta incluso podría evitar el conflicto. Tras el empeño de Nancy Pelosi en no dejarse amedrentar por China, los taiwaneses ponen sus esperanzas en Estados Unidos, el mayor aliado militar de la isla. Viajando a Taiwán, honramos nuestro compromiso con la democracia, reafirmando que las libertades de Taiwán y de todas las democracias deben ser respetadas. Pero aunque en Occidente muchos reduzcan a menudo el conflicto a una pugna entre democracia y autoritarismo, lo cierto es que Estados Unidos no se inmiscuye solamente por altruismo democrático. ¿Qué cosa le dice la presidenta Tsai a Pelosi cuando se despiden? Nosotros estaremos con ustedes en los temas de seguridad, en el tema de la garantía de las cadenas de valor. Ahí está. Eso es el punto. El punto es que las maniobras militares de China afectan a algunas de las rutas comerciales más transitadas del mundo. En la primera mitad de 2022, casi la mitad de los portacontenedores del mundo pasaron por el estrecho de Taiwán. Es la vía utilizada por las fábricas de semiconductores y equipos electrónicos del este de Asia para conectarse con el resto del mundo. Ahora las maniobras militares de China amenazan con interrumpir las cadenas de suministro mundiales, ya comprometidas por la pandemia de COVID y la guerra en Ucrania. En Taiwán se fabrica el 75% de los microchips del mundo. Quien controla Taiwán, controla el origen de los microchips. Pero en este momento la importancia no es solo geopolítica, es estratégica. Porque no hay microchips sin Taiwán y sin microchips no hay industria. Además, no hay industria armamentística, automotriz, ni aeronáutica. En este momento son vitales. Por eso Estados Unidos se prepara para dejar de depender de Asia en un sector tan importante de la economía. En julio, la Cámara Baja estadounidense aprobó un multimillonario proyecto de ley que destina casi 300.000 millones de dólares a fortalecer las cadenas de suministro y mejorar la posición de Estados Unidos frente a la competencia china. De esos fondos, más de 50.000 millones de dólares se destinarán a construir y ampliar fábricas estadounidenses de semiconductores. Cuando las fábricas en Estados Unidos estén construidas, en los próximos 5 años, entonces la importancia de Taiwán va a descender. Hoy Estados Unidos asegura que no abandonará a Taiwán, pero está por ver lo que sucederá con la avanzada democracia de esta isla cuando pierda la importancia estratégica que tiene hoy. ¿Quedará a merced de su ambicioso vecino? Si todo sigue como hasta ahora, el orden mundial del futuro invita poco al optimismo. Una de las posibilidades que se plantean es un desgaje de la globalización en un doble orden, una verdadera guerra fría. Ante las crecientes tensiones entre China y sus aliados con Occidente y sus socios, solo queda esperar que al final los líderes de las grandes potencias prefieran la cooperación a las demostraciones de fuerza. Hay que salir de ese lenguaje, de esa escalada de fuerza
y recuperar un tono más normal, pues para evitar llegar a niveles de tensión que son totalmente deseables que no ocurran, ¿no? Porque no está en el interés de ninguno de los dos países entrar en un conflicto o en una guerra. Y a nivel de la geopolítica, ¿no? en la relación bilateral entre Estados Unidos y China, estamos empezando, ¿no? una nueva etapa en donde Estados Unidos y China tienen que empezar, ¿no? a reconstruir esta confianza perdida. Occidente no puede vivir sin China. China no puede vivir sin Occidente. ¿Cuál es el mundo globalizado interdependiente? Ahí está.